El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, él también es defensor privado en comunicación con Frente a Frente. Abogado Sánchez Cantillano, buenos días, bienvenido. Feliz. Abogado. Buenos días, Renato, un placer escucharles. Buenos días a todos los panelistas que le acompañan el día de hoy. Quería referirme, Renato, ya que por los amigos que están ahí, que tiene como panelistas, se han tocado temas interesantes. Escuchaba al abogado Félix Ávila cuando manifestaba de que en el caso específico de juzgados con materia de corrupción y juzgados con jurisdicción nacional, si bien es cierto y todos lo conocemos como abogados en el diario vivir que trabajamos en esos juzgados, están diseñados específicamente como para poder acceder y para que se den las pretensiones que a través de los requerimientos hace el Ministerio Público. Sin embargo, también se debe salvar de que existen jueces valientes y que definitivamente en su momento emitan resoluciones judiciales apegadas a derecho y conforme a la ley. También escuchamos al abogado Melvin Bonilla en cuanto a que establece que sí, efectivamente se dan casos específicos en los cuales los fiscales, en el abuso del ejercicio de sus funciones, en el abuso de ese poder que les confiere la ley, en su momento presentan pruebas que definitivamente los jueces se ven en la obligación de valorar. Mire, Renato, qué situación más puntual la que que se está dando. Ahorita tenemos una resolución que unos jueces emiten de manera y en atención a sus funciones de manera independiente y ha sido totalmente cuestionada desde el más alto nivel. Este tipo de resoluciones se dan a diario en los juzgados, pero en función de las pretensiones del mismo Ministerio Público. Ahorita que la resolución atenta contra las pretensiones y contra los objetivos en el caso del Ministerio Público, se ha creado una gran expectativa y se ha hecho un gran alarde en esa situación. En relación a las pruebas que presenta el Ministerio Público, yo le voy a citar un caso y que se ha denunciado en los últimos días y que es grave para lo que es la investigación y para lo que es la administración de justicia. Y es un caso muy conocido, el juicio contra el señor David Castillo, en el cual, Renato, se han denunciado criminalmente a los fiscales personados en el caso y se ha denunciado criminalmente a una de las peritos oficiales del Ministerio Público que falsificaron el dictamen que en aquel momento valoró una juez de jurisdicción nacional para enviar a prisión al señor David Castillo. Ahorita estamos ante una situación de que el Ministerio Público se está oponiendo a que se escuche uno de los peritos que ya presentó su dictamen en el proceso y donde se establece claramente que aquel dictamen que en aquel momento presentó el Ministerio Público fue falsificado, fue editado, se le dio otro sentido a una y varias conversaciones que se interpretaron por parte de la perita del Ministerio Público en aquel momento como correctas para efectos de darle un sentido en función del requerimiento del Ministerio Público. Esa situación, Renato, es muy grave y son acciones hechas por fiscales del Ministerio Público que conforme a la ley vienen en la obligación de guardar imparcialidad y objetividad en sus actuaciones. Pero aún así es mucho más grave para la administración de justicia. Esas situaciones, Renato, se dan y definitivamente esperamos, como en este caso, como en otros, puntualmente se dan cuando las acciones son y las resoluciones de los jueces van en consecuencia a las pretensiones del Ministerio Público, definitivamente las cosas marchan bien y hay una buena administración de justicia. Cuando aparece una resolución en este tipo de casos, por las pifias, por las deficiencias, por las irregularidades y por el mal manejo de una investigación por parte de los entes de investigación y del Ministerio Público, se crean este tipo de cuestionamientos. Yo creo, Renato, de que para ello ya la ley fija recursos, ya la ley fija cuáles son los procedimientos a seguir por las partes que se ven afectadas en este tipo de situaciones. Y serán los tribunales de alzada, incluso la misma Corte Suprema de Justicia que en su momento conocerán. El problema aquí que debemos identificar, Renato, son dos. En principio, no podemos llevar
pues no podemos cuestionar de entrada una resolución de un juez si antes no se han agotado los recursos pertinentes. Y número dos, Renato, se ha creado una costumbre ya en nuestro país que previo a una presentación de un requerimiento fiscal, en esos casos de alto impacto como se les han llamado, se crea una apología de odio y prácticamente la persona que ya va a los tribunales prácticamente ya va condenada. Hay una presión social a través de la divulgación que hacen los entes de investigación del caso, planteándolo desde su perspectiva a la sociedad para crear esta condición, esta apología de odio y esta situación que prácticamente de una u otra forma son factores exógenos que influyen en la independencia del juez al final. Esto no se puede permitir, Renato, en un Estado de Derecho y en el cual todos aspiramos que se dé y se administre la justicia de manera adecuada y efectiva, ya sea para el bien o para mal, porque la función de un juez, Renato, aunque parezca mentira y aunque parezca un poco fuerte lo que le voy a decir, la función de un juez no es administrar o no es dar justicia. La función de un juez es aplicar la ley al caso concreto y siempre va a haber alguien que diga que no se hizo justicia. Esa es la delicada función de un juez y en función de ello se debe respetar, Renato, pero sí, reitero, se debe de vigilar y se debe de tener cuidado la forma en cómo el Ministerio Público está actuando en este tipo de casos. Definitivamente, una vez que uno como abogado ve planteados los casos, una vez que uno ya conoce los hechos y las pruebas que fundamentan esos hechos ya en los tribunales, es totalmente diferente a lo que se le vende, a la idea que se le da al pueblo hondureño. Hay que tener mucho cuidado en relación a esas actuaciones del Ministerio Público, Renato. El abogado Juan Carlos Sánchez Cantillano, aquí en Frente a Frente esta mañana. Vamos a la